Hola, muy buenas. Bienvenidos a este Facebook Live de la Universidad de Costa Rica, el cual tiene por motivo ser un foro de discusión al cual denominamos distanciamientos sociales desiguales de las ciudades latinoamericanas ante la crisis del COVID-19. Esta es una iniciativa realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica en colaboración con el Proyecto de Salud Urbana en América Latina, Salud Urban, y la Red de Salud Urbana para América Latina y el Caribe, la Urban Health, coordinado por la Universidad de Dexter en Filadelfia, Estados Unidos. Hoy tenemos tres invitadas de lujo pertenecientes a esta red. Primero agradecer a las invitadas, a las cuales pues ustedes ya pueden ver ahí en pantalla, y procederé a presentar en unos instantes. También quisiera agradecer a todo el personal del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, también a Claire Zelinsky, quien es coordinadora del proyecto Salud Urbana, quien nos apoyó con la logística de este foro. Y por último, quisiera agradecer a la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica por hacer posible esta transmisión, principalmente a Juan Diego Arguedas, que nos ayuda con toda la logística para hacer esta difusión, así como a Andrea Bolinaga del Proyecto Salud Urbana por la difusión del evento también en las redes de este proyecto. Eh, bueno, primero que todo, quisiera presentar a, a nuestras invitadas. Eh, Primero la doctora Ana Díaz Rose, quien ella es decana y profesora de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Dexter, Filadelfia. Es doctora en política y gestión de la salud por la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Ha colaborado también con la Universidad de Columbia y la Universidad de Michigan, donde en esta última fue presidenta del Departamento de Epidemiología y directora del Centro de Epidemiología Social y Salud de la Población en la Escuela de Salud Pública. Sus áreas de investigación incluyen epidemiología social, disparidades de salud, efectos sobre la salud ambiental, salud urbana, factores psicosociales en la salud, epidemiología de las enfermedades cardiovasculares y el uso de métodos multinivel. Entonces, muchas gracias a la doctora por aceptar la invitación. Eh, Seguidamente, quisiera presentar a la doctora María Fernanda Croquen Lobos. Ella es nutricionista con un doctorado en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha laborado como consultora para la Oficina Regional de UNICEF y para el Programa Mundial de Alimentos. Es conferencista nacional, internacional y autora de artículos científicos con revisión de pares. Actualmente labora como investigadora científica en el Centro de Investigaciones INCAP para la prevención de enfermedades crónicas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en donde dirige estudios sobre encuestas de consumo dietético, salud urbana, ambiente alimentario y políticas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en Centroamérica. Y es miembro de la Red Latinoamericana de Salud Urbana y dirige los esfuerzos del proyecto Salud Urbana en la región centroamericana. Y por último, también tenemos a la doctora Olga Lucía Sarmiento, quien es médica con maestría y doctorado del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y desde el 2003 es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Colombia, donde conformó el grupo de epidemiología de la Universidad de los Andes, EPIANDES, grupo donde trabajan temas relacionados con ambiente físico construido, actividad física y nutrición en las poblaciones de niños y adultos en América Latina. Bueno, entonces agradecerles a las tres invitadas. Un poco la idea de este foro va a ser discutir sobre algunas problemáticas que enfrenta la región relacionadas a el COVID-19, ¿verdad? Y cómo está afectado a la región, la dinámica. Yo voy a hacer ahorita una pequeña presentación motivadora y vamos a hacer algunas preguntas a las invitadas y vamos a estar recibiendo también preguntas de ustedes en el chat del Facebook Live de la Universidad de Costa Rica, las cuales vamos a tener tiempo de contestar en la parte final de este foro. Entonces, bueno, sin más,
decirles que, bueno, Daniel Defoe escribía en su novela Diario del Año de la Peste en 1972 lo siguiente: esta necesidad de salir de nuestras casas a comprar provisiones era en gran medida la ruina de todas las ciudades. Es cierto que la gente tomaba todo tipo de precauciones. Cuando uno compraba un pedazo de carne en el mercado, no lo agarraba de la mano del carnicero, sino que lo sacaba uno mismo del gancho. Por otro lado, el carnicero no tocaba el dinero, sino que lo hacía poner en un tarro lleno de vinagre que tenía para ese fin. El comprador llevaba siempre cambio para alcanzar cualquier suma sin tener que llevarse el vuelto. Llevaban botellas de esencias y perfumes en sus manos y todos los médicos que se pudieran usar eran usados. Pero los pobres no podían hacer ni siquiera estas cosas que iban contra todo riesgo. América Latina es una de las regiones, o es la región más desigual del mundo. Por tal razón, hay que poner atención a cómo estas desigualdades pueden afectar de manera diferenciada a la población ante la situación de pandemia asociada a la transmisión del SARS-CoV-2. Algunos especialistas han mencionado que la principal ventaja de la región ha sido que el virus ha llegado tarde con respecto a otros países de Europa y Asia. Y aunque existen experiencias previas de manejo de brotes y pandemias como el H1N1 en 2009 y el Zika hace 5 años. Sin embargo, hemos visto cómo la pandemia actual ha vislumbrado afectaciones diferenciadas a poblaciones migrantes en países del norte, así como un alto porcentaje de los contagios y muertes de personas afrodescendientes. Asimismo, el mensaje "quédate en casa" no es tan fácil de acatar para poblaciones que ponen el cuerpo por su trabajo diario al no tener otra manera de subsistir. Además, la desigualdad urbana ha quedado en manifiesto ante el confinamiento en viviendas deterioradas y hacinadas, que se encuentran lejos de los servicios esenciales. Igualmente, en la región, en los últimos años, ha existido un claro desfinanciamiento a los programas sociales y a los sistemas de salud pública, razón que puede estar teniendo un impacto sobre la forma en que los gobiernos y las poblaciones enfrentan la crisis actual. Ante este panorama, la intención de este foro que hoy nos convoca pretende ser un espacio de reflexión sobre cómo en la región hay diferentes escenarios de la crisis del virus que acecha, así como para la discusión de posibles escenarios luego de que la pandemia pase. Entonces, bueno, primero me gustaría, con esta motivación, empezar con la doctora Pies, haciéndole una pregunta general, que también la hago a las otras dos invitadas, de cuál es el panorama general en América Latina en la crisis del COVID y posteriormente cuáles son las poblaciones más vulnerables de contraer el virus en la región y cómo se ha manejado esto desde la salud pública. Doctora. Gracias. Sí, gracias. Primero, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros desde Saludval es un placer participar en esta actividad y participar de este diálogo y de esta discusión en este contexto, en esta situación tan única, sin precedentes realmente que estamos viviendo en todo el mundo, porque es una cosa realmente sin precedentes, ¿no? De muchas maneras, que seguramente conversaremos a lo largo del seminario, pero yo creo que respondiendo a tu pregunta, en Latinoamérica, bueno, mis colegas van a poder comentar en más detalle, pero recién estamos empezando a ver, ¿no? Cuál puede ser el impacto de esta pandemia, de este virus. Y yo creo que hay que pensar en qué impacto puede tener el virus en sí, o sea, la pandemia, y además qué impacto pueden tener las cosas que hacemos para responder a la pandemia, ¿no? Por un lado, la región tiene algunas características que yo creo que hacen que sea muy vulnerable a algunos, digamos, a que la pandemia tenga mucho impacto sobre la salud y potencialmente mucha mortalidad. Y esto tiene que ver primero con que, como sabemos, es una región de alta urbanización. Y además con ciudades, muchas de las cuales tienen gran densidad de población. Y esto ya sabemos que de alguna manera facilita la transmisión, la dinámica de la transmisión de las enfermedades infecciosas. Y como decías, puede hacer muy difícil el aislamiento, el distanciamiento social. Seguramente hablaremos más de eso, pero
directamente puede ser que no sea factible o que incluso tenga consecuencias, digamos, adversas, ¿no? Que no solo no ayude a detener la transmisión del virus, sino que tenga otros efectos, en algunos casos, ¿no? Eso no quiere decir que no sea importante implementar el distanciamiento social en este momento, y eso podemos volver a conversar. Entonces, una región de alta urbanización, alta densidad poblacional, una región donde hay grandes desigualdades, como dijiste, y digamos, ya estamos viendo en los países donde ya hay más casos, en los países del norte, sobre todo, bueno, desde luego en Estados Unidos se está viendo muy claro cómo a medida que avanza la pandemia vamos viendo que los grupos sociales más desprotegidos, las clases sociales más bajas, las zonas más pobres, los grupos étnicos más desaventajados, digamos, tienen mayor incidencia de COVID-19 y probablemente tengan enfermedad más grave y también tengan mayor mortalidad, ¿no? Y eso podemos conversar, hay muchos mecanismos que llevan a que eso suceda, pero el hecho de que sea una región con grandes desigualdades sociales nos hace pensar que probablemente vamos a ver que el virus se manifiesta de manera muy distinta en distintos grupos sociales. Ahora, esto puede ser que no se vea en el principio de la pandemia, sobre todo porque esto es algo que se va transmitiendo globalmente. Vamos a empezar a ver casos en gente que ha viajado, por ahí en los grupos sociales más, digamos, más altos, pero eventualmente, pues esto lo hemos visto históricamente en salud pública con prácticamente todas las enfermedades, y hay muchos ejemplos de enfermedades infecciosas en particular, donde a medida que la epidemia o la pandemia va avanzando, se va concentrando cada vez más en los grupos más desprotegidos, ¿no? Otra característica muy importante de la región es digamos, la alta proporción de la población que vive, sobre todo en las grandes zonas urbanas, en barrios con malas condiciones de infraestructura, asentamientos informales, favelas. Cada país tiene su nombre para estos barrios, pero en esas condiciones se hace muy difícil implementar digamos, las recomendaciones básicas de la salud pública, no solamente el distanciamiento social, sino también la higiene, el lavado de las manos, etcétera, ¿no? Entonces eso también crea una gran vulnerabilidad en la región. También, digamos, una gran proporción de la población digamos, que depende para su manutención de la economía informal, ¿no? Que no tienen empleo formal. Entonces, ese grupo social, por supuesto que cuando se cierra la economía, es uno de los grupos que más sufre, porque están muy desprotegidos, no tienen seguros sociales. En muchos países hay, digamos, las redes de apoyo social y los sistemas de apoyo social son muy endebles, muy subdesarrollados. Eso también va a tener consecuencias muy importantes. Y por último, también en la región hay, digamos, los sistemas de salud muchas veces están subfinanciados, a veces con falta de coordinación, falta de recursos, y también la infraestructura de salud pública, porque básicamente, si bien en este momento en muchos países, por una cuestión, digamos, práctica de que no ha sido posible contener la transmisión del virus a través de digamos, la estrategia básica de la salud pública, que es identificación de casos y aislamiento de contactos, se ha pasado a este distanciamiento social, digamos, masivo. En algún momento vamos a tener que volver a esa estrategia de aislamiento de casos y de detección de casos y aislamiento de contactos. Y para eso se requiere una infraestructura de salud pública muy importante. Y poder hacer vigilancia, digamos, una vigilancia epidemiológica y el seguimiento que se va a tener que hacer para poder, digamos, evitar que la transmisión, controlar la transmisión y evitar que haya olas subsecuentes del virus, ¿no?
Y para eso se requiere una infraestructura de salud pública muy importante, que yo creo que muchos países de la región no tienen. Así que todas estas condiciones hacen que sea muy importante que pensemos, digamos, cómo podemos hacer para proteger sobre todo a los grupos más vulnerables de este virus. Al mismo tiempo, y ya voy a terminar con esto, creo que también es muy importante recordar que en nuestros países, en Latinoamérica, hay muchos otros problemas de salud. No han desaparecido los otros problemas de salud porque hay esta pandemia, ¿no? Y en este momento, si bien, digamos, los datos que tenemos sobre, digamos, los casos de COVID-19, su mortalidad, son datos muy preliminares y con muchos problemas, ¿no? Porque hay muchos problemas de sistemas de información, incluso en los países ricos, ¿no? Si bien, digamos, tenemos poca información, es verdad que por el momento seguramente hay otros problemas de salud en Latinoamérica que están teniendo más impacto en mortalidad de lo que está teniendo el COVID-19 en este momento. Esto no significa que no tengamos que prepararnos para el COVID-19 y, digamos, minimizar el impacto que va a tener, pero tampoco tenemos que olvidar que hay otros problemas de salud en nuestros países que siguen existiendo. El dengue, por ejemplo, otra enfermedad infecciosa en muchas zonas urbanas, está, digamos, un problema muy importante con muchísima morbilidad que no podemos olvidar, al mismo tiempo que intentamos prepararnos y responder a la pandemia. Así que yo voy a dejarlo ahí y ya seguiremos conversando. Gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y sí, es sumamente interesante, ¿verdad? Eso que usted menciona y que podemos después ampliar, ¿verdad? El debilitamiento de los sistemas de salud y qué consecuencias puede haber tenido eso en la región, sobre cómo se atiende, ¿verdad? La pandemia, sobre todo en una situación donde parece que todavía el panorama que está pasando en Europa no nos ha llegado, ¿no? Que estamos esperando eso. Y bueno, también todo el tema de las políticas neoliberales que en los últimos 40 años han ido deteriorando el papel del Estado y privilegiando otros intereses, y esto ha tenido implicaciones, y en la planificación urbana muy importante, la desigualdad. Pero bueno, esto lo podemos ampliar. Seguidamente me gustaría seguir con la doctora Sarmiento, ¿verdad? Y en esa misma línea, hablando de temas de planificación urbana y repitiéndole la primera pregunta, ¿verdad? Que es como más general, que cuál es el panorama que usted ve en América Latina y bueno, también para el caso colombiano, que me imagino que es el que logra conocer más. Y bueno, ¿cuál ha sido también el aislamiento de diferentes características urbanas disponibles? Accesos a medios de transporte, servicios de agua y luz, centros de atención sanitaria cercanos o lejanos, ¿verdad? ¿Qué lugares donde se realizan las compras de alimentos indispensables, ¿verdad? Características de las viviendas. ¿Cuál es el panorama que usted, doctora Olga, ha podido ver a nivel latinoamericano y también a nivel de Colombia? Gracias, Gustavo. Y nuevamente, Gustavo, mil gracias por la invitación de parte de la Universidad de los Andes y de Salud Valley. Es realmente un honor estar en esta serie de seminarios que organizan ustedes y donde se hace un énfasis en las desigualdades, que es algo fundamental cuando vemos nuestra región de América Latina. Yo creo que voy primero a reiterar un poco lo que hablaba Ana de cuáles son esas poblaciones más vulnerables. Y luego paso un poco al caso colombiano, resaltando los problemas, pero también algo que estoy viendo en la región son algunas buenas prácticas que han surgido de toda esta tragedia y toda esta pandemia que vemos. Entonces, como decía Ana, es clave que en América Latina nosotros somos una de las regiones más desiguales, pero también es una de las regiones donde más asentamientos informales hay. Y aunque no todos son ilegales, son hogares que son muy precarios y con mucha densidad poblacional, lo cual sabemos que es un factor de riesgo cuando estos contagios lleguen principalmente a esta población. Vemos que muchos de esos hogares tienen limitaciones, por ejemplo, de agua potable o tienen zonas de riesgo muy grandes al interior de los hogares. Y además de esto, pues tenemos nuestros trabajadores informales. Solo parte una idea, en la población más pobre de Colombia, más del 70, casi el 80% de la población tiene trabajos informales.
tenemos lo que llamamos los pagadiarios, que en Bogotá son aquellas personas que viven del día a día, que tienen que lo que producen al día es lo que les permite pagar el día de su arriendo y su vivienda. Entonces son poblaciones muy vulnerables, y a esto le sumamos que aunque no tenemos la pirámide poblacional de países desarrollados, sí tenemos una población de adultos mayores muy grande, sin pensiones, en condiciones de pobreza, que es una población de riesgo también importante dada esta pandemia. Lo otro que yo también quería resaltar de América Latina es que de todos modos somos heterogéneos. Sí, yo sé que vamos desde México hasta La Pampa, Argentina, pero hay mucha heterogeneidad en todos estos indicadores, y parte de los indicadores, por ejemplo, de tasas de mortalidad que vemos a través de la región, también muestran algunas diferencias, a pesar de que estamos en estadios más o menos similares de esta epidemia en nuestras regiones. Si vemos casos que nos preocupan mucho, como el caso, por ejemplo, de Ecuador o República Dominicana, luego vemos en la mitad países como Colombia, Brasil, Perú, y también vemos casos que algo están haciendo muy bien, como el caso de tu país, Costa Rica, donde la tasa de mortalidad todavía se ve pequeña. Obviamente, todos sabemos que hay subregistros, que hay problemas en los datos, pero ya estamos comenzando a ver patrones que difieren también a nivel de la región. Ahora, pasando un poco al caso colombiano y lo que ha habido un poco en respuesta en el área de salud pública, voy a resaltar básicamente las buenas prácticas que he visto, aunque nos falta muchísimo. Hay precariedad en los sistemas de salud, están desfinanciados, no tenemos buenos sistemas de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, creo que el hecho de que hubiese llegado en una forma más tardía esta epidemia a un país como Colombia nos ha permitido prepararnos un poco más. Entonces, yo quisiera como resaltar primero el trabajo, sobre todo en la ciudad de Bogotá, que ha sido a nivel multinivel, coordinado en algunos aspectos a nivel nacional, pero también ha sido muy multidisciplinario, muchos sectores, incluyendo lo que nos compete a nosotros, la academia, pero también veo mucha participación de lo que es el sector público y la sociedad civil, lo cual creo que son mecanismos de redes que se están formando, que ojalá perduren después de la pandemia, que esos son aspectos que nos gustaría que fuesen parte de mecanismos que nos ayuden en salud pública después de que esto ocurra. Lo otro que sabemos es que esto es una patología, es una epidemia urbana, entonces todos los mecanismos de salud pública que estamos viendo en este momento pues son de estas ciudades. Solo para darles una idea un poco de Colombia, nosotros tenemos el primer caso a principios de marzo. Comenzamos con lo que fue el aislamiento mandatorio para el adulto mayor, después tenemos lo que es el aislamiento preventivo también mandatorio del 24 de marzo y que ahora se extendió hasta el 27 de abril. Y lo que hemos visto es que tendremos proyecciones de picos, y estamos viendo también desde la academia cómo podemos hacer para que, aunque sigamos aislados, podamos darle alguna apertura a algunas poblaciones que requieren reactivar un poco la economía. Sin embargo, sabemos que todas las proyecciones que hacemos nosotros como epidemiólogos, pues lo que hacen es mover un poco el pico para que nos preparemos un poco, se prepare un poco más el sistema de salud, que es lo que está haciendo en este momento Colombia. Algo que también quiero resaltar que hizo Colombia fue la descentralización del testeo, habilitando más laboratorios. Creo que eso va a ser una infraestructura que también le va a quedar al país, que va a ser importante. Se están habilitando más números de camas y de unidades de cuidado intensivo, lo cual también es clave en la pospandemia. Y obviamente hay mucha importación de aliados internacionales de Asia que han mandado muchísimas dotaciones, sobre todo para la protección del personal de salud. Y pues todo lo que estamos viendo ahorita de telemedicina creo que también va a ser algo importante para el futuro. Independiente de todo esto, pues sabemos que muchas de las medidas actualmente de mitigación lo que están haciendo es correr ese pico. Y lo que vemos para las proyecciones, que no creo que sea solo para Colombia, pero para el caso de Bogotá y Colombia en general, es que desafortunadamente no vamos a tener suficientes camas en unidades de cuidado intensivo. Creemos que estas medidas de mitigación van a disminuir un poco la mortalidad. Sin embargo, cuando el pico llegue a mediados de mayo, va a ser un problema muy importante para el sistema de salud y para salud pública en Colombia. Ahora, moviéndome un poquito y ya para terminar, en lo que no se nos puede olvidar, que no solo el sector salud, sino todos esos determinantes sociales de la salud. Yo voy a rescatar un programa
de la ciudad de Bogotá que se llama Bogotá Solidaria, en la cual están haciendo transferencias monetarias a los hogares más pobres, se está haciendo un esfuerzo coordinado y como sabemos que no los más pobres están en las bases de datos, también a estos 500.000 hogares se les está haciendo transferencia monetaria, pero también hay 150.000 mercados para poblaciones muy pobres. Esto no lo veíamos y eso son parte de los subsidios que ojalá también de alguna forma permanezcan post pandemia, porque sí necesitamos ayudar mucho más a esta población que es más vulnerable. Y lo otro también en determinantes sociales, que es vivienda, son todos estos acuerdos arrendatarios que estamos haciendo para la ciudad de Bogotá, para que los pagadiarios no tengan que salirse de sus casas y tengamos un mayor problema en salud pública. Entonces, yo también veo que a nivel de salud urbana estamos viendo algo de inversión en lo que es este componente de vivienda para los más pobres. Y por último, pues en servicios públicos, que es clave, pues también en Bogotá pues Bogotá tiene una cobertura alta en servicios públicos, más del 99% tiene agua, pero muchas zonas no estaban pagando el servicio público, pero son zonas muy pobres. Entonces, sí se amplió el pago para todas estas poblaciones para que en este momento se esté garantizando el agua potable. Esto es en la parte urbana. No sé si quieras que dejemos un poco lo de transporte más adelante o que quieras que cubramos un poco la de transporte también que se está haciendo actualmente principalmente en la ciudad de Bogotá y en Medellín. Si quieres lo vemos adelante, digamos, en la discusión. Okay. Porque sí me gustaría cerrar esta primera ronda y también para interés pues de donde nos ubicamos nosotros acá en Costa Rica, en Centroamérica, con la doctora Fernanda, que bueno, tiene un panorama muy amplio de la región centroamericana y bueno, hace poco salió una noticia donde decía que en Centroamérica hay una desigualdad en la forma en que se trata el COVID-19 en los diferentes países, ¿no? Y eso, bueno, responde a modelos digamos, de organización de los sistemas de salud pública, de los sistemas económicos de los países, ¿verdad? Y cuál ha sido el deterioro que han tenido o no deterioro en los últimos años, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría que la doctora Crocker Lobos nos hable un poco de cuál es el panorama que ella ve, bueno, en Latinoamérica, pero también en la región centroamericana, y bueno, que también qué implicaciones, y acudiendo a su especialidad también, ha tenido esto sobre las formas de afrontar en la región patrones alimenticios en medio del confinamiento, ¿verdad? Y qué impacto puede tener esto en la salud de las personas en un corto y mediano plazo. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gustavo, y gracias a la UCR y a Salurbal por la invitación. Yo les saludo desde la ciudad de Guatemala, donde está la sede del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Y bueno, la verdad es que a pesar de que Latinoamérica es una región, tenemos una subregión que es Centroamérica y algunos países del Caribe en donde la situación es mucho más precaria que incluso la que vemos en México y en Sudamérica. Y bueno, yo quiero ponerles un par de diapositivas para este primer segmento. Voy a compartirles mi pantalla y quiero mostrarles un poco cómo se ve la situación real en Centroamérica, ¿no? Tenemos una población que, si bien es cierto, Centroamérica se está urbanizando cada vez más, aún tenemos una importante proporción de la población viviendo en zonas rurales, con una historia, bueno, de manera histórica, la pobreza y la pobreza extrema se ha caracterizado en estas poblaciones y también con una historia de desnutrición. Pero definitivamente, hoy por hoy, aún la enfermedad es urbana. Y es tan importante lo que mencionaba Ana y Olga acerca de que una de las características importantes de Centroamérica, Latinoamérica, es que tenemos muchísimos asentamientos que dificultan muchísimo las medidas de mitigación tan importantes que se deben de implementar, pero aún así es casi impensable pensar cómo se está viviendo el distanciamiento social en áreas de pobreza y pobreza extrema.
Y son estas mismas desigualdades, ¿verdad? El ingreso, la baja escolaridad, la etnicidad en algunos países de la subregión donde hay también población indígena, y todos estos limitan el acceso al agua, limitan el acceso a higiene, pero también limitan el acceso a una alimentación saludable. Y esto ya existía antes de la pandemia. Cualquier cosa que venga a poner más presión o cualquier factor externo como el COVID-19 va a poner todavía más presión a las familias y a los países que no pueden responder de manera sistémica ante una enfermedad como esta. Esta relación entre las condiciones socioeconómicas y el aparecimiento de enfermedades infecciosas o crónicas, esto ya existía antes del COVID. Y en nuestros países creemos que puede haber una exacerbación de estas condiciones después de la pandemia. Y por supuesto, las familias más pobres van a ser las más vulnerables. Y esto lo vemos a nivel macro. Cuando vemos, por ejemplo, cuánto del Producto Interno Bruto per cápita se asigna a la salud en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por ejemplo, esta gráfica nos muestra que en Latinoamérica y el Caribe el 3.5% del PIB se asigna a salud. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con países de altos ingresos, el grupo, por ejemplo, de la OECD de altos ingresos con cobertura universal, el porcentaje del PIB es 8.2%. Entonces, desde allí vemos que los sistemas de salud son muy débiles para responder ante una pandemia como esta, especialmente en la región centroamericana, con excepción de Costa Rica, que tiene una cobertura universal en sus servicios. Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, son países con sistemas de salud muy débiles. Entonces, al igual que una familia, por ejemplo, el más pobre va a sufrir más, de la misma manera, a nivel macro, el país más pobre va a sufrir más, porque tiene menos recursos para asignar ante una situación extrema como esta. Entonces, otra característica que tiene nuestra región es su sistema alimentario. Si bien es cierto, a muchos de los países latinoamericanos somos agrícolas, tenemos una muy buena producción de cereales especialmente, pero hay algunos alimentos de alto valor que sí dependen de las exportaciones intrarregionales, por decirlo así, como algunos productos cárnicos, las frutas especialmente, hay mucha exportación intrarregional, y las verduras son un poco más producidas localmente, pero también algunas verduras se dependen de ese comercio que se da entre la región. Entonces ya empezamos a ver algunos efectos del COVID-19 de nuestro sistema alimentario, y quiero resaltar algunos ahorita. Voy a continuar con esto después, me imagino, en el conversatorio, pero algunos de ellos a nivel macro es que ya empezamos a ver un desabastecimiento en algunos de los productos debido primero a las compras de pánico. Cuando inició la pandemia, la gente empezó a comprar más de ciertos productos, y también hay una producción reducida porque se empieza a alterar todos los procesos logísticos de transporte, de producción, y porque hay ciertos alimentos que dependen de la fuerza laboral humana, que podrían estar, algunas empresas pueden decidir que hay menos producción para proteger más a sus empleados, y también por el tema de logísticas, hay menos transporte, hay menos producto que se puede llevar a los lugares donde se venden. Y hay algunos países, no todos, que han puesto restricciones al comercio, lo cual no debería de suceder ante una emergencia, porque se debería de asegurar que haya un buen abastecimiento de productos de alto valor nutritivo en los países. Luego, los precios. Si hay desabastecimiento y si las economías de los países comienzan a afectarse por el COVID-19, puede haber una inflación de precios, y particularmente en productos de alto valor, como las frutas y las carnes, pudieran ser quienes van a sufrir más. Y luego, si hay menos producción, por ejemplo, por las alteraciones en toda esta cadena productiva que les mencionaba, pues va a haber menos posibilidad de llegar a los mercados, también porque hay restricciones de la movilidad para las personas. Y bueno, algunos países, y les cuento el caso de Guatemala, se están restringiendo horarios. Por ejemplo, en las ferias, como ustedes les dicen, son los mercados municipales. Hay restricciones, por ejemplo, les pongo el caso de Guatemala, los mercados municipales, o sea, las ferias locales, se tienen que cerrar a la 1 de la tarde. Pero los restaurantes de comida rápida pueden funcionar todo el día porque tienen servicio a domicilio. Entonces,
Básicamente estamos restringiendo una alimentación más saludable, pero estamos permitiendo y dándole entrada a una alimentación menos saludable al alcance de la población. Y hay otros factores individuales, ¿no? Porque las restricciones de la movilidad, como les decía, reduce definitivamente el acceso a mayor diversidad de alimentos y a menor acceso a alimentos nutritivos, porque las personas van a preferir aquellos alimentos con larga vida de anaquel. Y la larga vida de anaquel también viene con otros problemas, que son alimentos con más aditivos, preservantes, sodio, grasas, azúcares, que también trae otros problemas. A esto sumémosle que puede haber también un menor acceso económico a ciertos alimentos de alto valor porque va a haber menor ingreso y oportunidades laborales. Y esto, algunos economistas piensan que esto se va a ver más post-COVID, es decir, que la demanda de ciertos productos se vaya a afectar post-COVID, precisamente por todas estas, la crisis económica que se puede llegar a vivir en algunos países, y si los precios suben porque el suministro cambia y la demanda aumenta, entonces sí podríamos tener una verdadera crisis de acceso a alimentos con alto valor nutritivo. Y por supuesto, las familias más pobres van a ser aquellas que no van a poder responder ante un cambio de precios. Y como les decía, van a preferir alimentos más baratos, más convenientes, pero que también tienen propiedades no saludables que aumentarían las enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que también paradójicamente aumenta la mortalidad por COVID. Yo me quedo acá y podemos luego seguir conversando sobre esto más adelante. Perfecto, Fernanda. Muchas gracias. Tal vez algo que mencionabas que me parece sumamente interesante es, y bueno, hace poco también Naomi Klein mencionaba que las personas querían volver a la normalidad, ¿verdad? Pero decían, pero es que la normalidad era crisis, ¿verdad? O sea, la crisis no es que llegó ahora, se exacerbó ahora, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle pues, a todas, y bueno, tal vez empezando por la doctora Díez, ¿qué implicaciones tiene la crisis actual sobre digamos, o qué, más bien, qué consecuencias ha tenido el manejo de la crisis el desfinanciamiento de los sistemas de salud pública en la región, que ya muchos estaban en crisis, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo que se está manifestando de manera más abierta, pero ya antes venían en crisis porque tenían un desfinanciamiento. E inclusive países con altos financiamientos se están viendo desbordados, ¿no? Por lo que está pasando. Entonces, ¿cuál ha sido como esa implicación y qué rutas pueden tener los países para afrontarlo, ¿no? Este desfinanciamiento de los sistemas de salud que en este momento son trascendentales. Sí, yo creo que todavía no hemos visto realmente qué va a suceder cuando a medida que aumente el número de casos en Latinoamérica, qué va a pasar, cómo van a responder los sistemas de salud. No lo sabemos todavía. Lo que sí está claro, por lo menos por lo que se ha visto en los países europeos y también aquí en Estados Unidos, es que de alguna manera, bueno, dos cosas. Primero, que incluso los países más ricos han tenido muchísima dificultad para responder de una manera racional a esta pandemia, ¿no? Incluso Estados Unidos, que es uno de los países que más porcentaje de su PBI gasta en salud, ha habido escasez como habrán leído en los diarios, escasez de material necesario para que los trabajadores de salud se protejan, falta digamos, mala distribución de los respiradores que se necesitan para algunos pacientes graves. O sea que de alguna manera ha hecho visible un montón de disfuncionalidad en el sistema de salud, incluso en un sistema de salud en el que se mete mucho dinero. Ahora está bien que el sistema de salud de Estados Unidos ya sabemos que tiene muchísimos problemas, es un sistema basado en el seguro privado que no garantiza acceso universal a la salud, etc. Entonces quizás
estará por verse si en otros contextos, incluso en países que invierten menos en salud, los que tienen cobertura universal, digamos, pueden responder mejor a las necesidades que plantea esta pandemia, ¿no? Pero por lo que hemos visto hasta ahora, los sistemas de salud, como dije, incluso en los países ricos han tenido muchísima dificultad en responder. Y esto es por una cuestión también de falta de una planificación, digamos, y de una estrategia nacional, ¿no? Que todo un poco ha evolucionado de una manera así un poco caótica, ad hoc, cada uno haciendo lo que puede, y eso ha creado, seguramente ha hecho que no sea, digamos, que no se responda con la atención que se debería haber respondido digamos, a la gente que la necesita, muchísimas ineficiencias y además ha creado muchísimas inequidades también. Así que yo creo que va a ser digamos, un factor muy importante en Latinoamérica y lo que, digamos, como dije antes, lo más, y creo que lo mencionaste vos también, Gustavo, es que de alguna manera esta pandemia está poniendo en evidencia todos los problemas que ya sabíamos que había, pero que se magnifican y se hacen más visibles cuando tenemos una situación de crisis como esta, ¿no? También está el tema de cómo impacta esto a distintos grupos sociales y lo que hemos visto, por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo, que sabemos, por ejemplo, que los barrios más pobres, los grupos sociales, digamos, más desprotegidos, también tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no? Como enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, diabetes, etcétera, que hace que cuando se contagian el virus tienen enfermedad mucho más grave. Y entonces eso agudiza un poco incluso el problema del acceso a la atención médica para estos grupos. También está el temor, y eso todavía no se sabe cuánto impacto ha tenido, pero está el temor de que por la situación de crisis, la gente que tiene otros problemas de salud no esté concurriendo a los servicios de salud. Y eso quizás puede estar causando otros problemas, ¿no? Sobre todo en poblaciones que tienen mucha enfermedad crónica, ¿no? El no poder acceder a la atención que necesitan, si eso también está ocasionando otros problemas de salud que se suman a lo del COVID. Eso todavía no sabemos, digamos, la magnitud de eso, pero puede estar ocurriendo también. Me parece que estás... Gustavo, exacto. No te... Ahí ya ahora sí ya me escucho. Sí, bueno, como mencionaba doctora, pues sí, ya hay unos problemas que se venían arrastrando, ¿verdad? Y que pues ahorita van a aparecer otros que seguramente no hay manera de proyectarlos, ¿verdad? Y más, como mencionábamos, en una región donde a veces no tenemos los datos suficientes, ¿verdad? Hay demasiados subregistros, inclusive hay personas que se están aislando ellas mismas para evitar, ¿verdad?, que aparezcan este virus en sus poblaciones, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Tal vez para continuar, Olga, me gustaría igual, ¿verdad? ¿Cómo has visto vos el tema del desfinanciamiento en los sistemas de salud, ¿verdad? En la región, bueno, y en Colombia, pero también cómo esto ha motivado, y ya vos mencionabas algo respecto de estas redes de solidaridad, ¿verdad? Estas otras formas de apoyo ante la ausencia, ¿verdad? A veces nosotros mencionamos, bueno, ante la ausencia del Estado aparecen otros actores para solventar esas ausencias. Y también, pues, si puedes retomar lo que mencionabas del tema del transporte, ¿verdad? Cómo se ha manejado el tema de la movilidad, porque también existen estos grupos que el quedarse en casa no aplica, el que tienen que seguir moviéndose, ¿verdad? Para responder a su vida cotidiana. Entonces, bueno, ¿cómo has visto vos ese funcionamiento en la región y también para el caso colombiano?
Pues en general la región, yo creo que la mayoría de los países están desfinanciados para el componente de salud. Lo mostraba Fernanda en lo que se invierte de acuerdo al Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay sistemas de salud que son bien interesantes. El de tu país, Costa Rica, con el aseguramiento que es universal, el de Brasil. Colombia tiene algo que es mezclado, que es este sistema de seguridad social. Y yo creo que en ese momento no sabemos, pero a futuro vamos a ver qué tan bien responden estos países. Creo que va a haber una heterogeneidad en qué tanto nos pudimos preparar y qué tanto vamos a poder responder a cuando lleguen los picos que esperamos que lleguen más o menos a mediados de mayo. Todos estamos preocupados porque vamos a ver una caída muy brusca en el crecimiento económico que va definitivamente a afectar al sistema de salud. Más o menos para Colombia se espera que el PIB caiga el 2%. Sabemos que eso va a ser en detrimento de lo que es el sistema de salud. Y creo que también, así como los problemas traen oportunidades, creo que también es una oportunidad para que en nuestra región se refuercen un poco los programas de vigilancia epidemiológica. Debemos ser más creativos en estos programas de vigilancia epidemiológica Centinela. No tenemos suficientes pruebas. Eso no es solo un problema de Latinoamérica, no es solo un problema económico, no hay suficientes reactivos. Entonces, sí creo que vamos a tener que ser muy creativos en establecer mejores sistemas de vigilancia que nos ayuden también a entender un poco mejor la dinámica de esta pandemia en los diferentes países, porque eso también va a depender que podamos tener ciertos modelos que nos ayuden de alguna forma a dar algunas recomendaciones de política pública con todas las limitaciones que tienen, pero que de alguna forma aprendiendo de lo que pasó en Asia primero, en lo que está pasando en Europa, por ejemplo el caso de España que abrió esta semana un poco más, o que pues quitó un poco la restricción de la cuarentena. Creo que todo esto nos va a ayudar para saber cómo responder mejor en sistemas de salud que están desfinanciados. Ahora pasando un poco a tu otra pregunta, que es lo de el transporte público, que me parece bien importante para nuestra región, porque la región de América Latina y comparado con Europa y con Estados Unidos es una región donde el transporte público es mucho más prevalente, es mucho más importante y sobre todo es mucho más importante para la población que es una población que es más vulnerable, que está en condición de pobreza. Y pues por lo menos desde Colombia, desde la ciudad de Bogotá, sabemos que la movilidad no puede parar. Nuestros sistemas de transporte tienen que seguir prestando el servicio para el personal de salud, para todos los servicios sociales que tenemos, para toda esta población que tiene que estarse transportando el día a día y sobre todo también para esta población informal que aunque debe estar en este aislamiento, sus condiciones económicas no les permiten quedarse en sus hogares porque como ellos muchas veces nos manifiestan, no sé a qué tengo más miedo, si a morirme de hambre o a morirme de este virus, entonces tengo que salir. O la población de inmigrantes venezolanos que viven del día a día y que vinieron por un mejor futuro, pero que ahora tienen todos estos, pues están enfrentándose a todos estos problemas que tenemos. En esa línea de idea, aparte un poquito del contexto colombiano y algo de lo que está haciendo, sobre todo la ciudad de Bogotá y la ciudad de Medellín, nuestros sistemas masivos están reducidos significativamente, más o menos el de Bogotá se redució al 35% si lo vemos en promedio, pero nuevamente mirando la desigualdad, esto es factible, inclusive es menor del 35% en las zonas de mayores ingresos, pero cuando nos vamos a zonas más densamente pobladas, con mayor pobreza, como las zonas del sur de la ciudad de Bogotá, la reducción no ha podido ser de esta magnitud como quería la ciudad para que tenga más efecto este aislamiento. Y eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque pues, pretender tener el aislamiento que es recomendado en lo que es una fila de Transmilenio, nuestro BRT o dentro del transporte público es complejo. Entonces, pues parte de las estrategias adicionales es la ciudad implementó lavamanos en las zonas de Transmilenio, sobre todo en las zonas más pobres, se está haciendo mayor desinfección, se exige el tapabocas que no sabemos qué tan efectivo sea,
pero se están tratando de hacer todas estas medidas y además alterando un poquito las frecuencias, que esto es parte de las estrategias para minimizar las zonas de pico y las zonas de mayor conglomeración, que son las que llevan a mayor contagio. Entonces sí veo también ahí innovación que se ha tenido que hacer de la mano de los empleadores para que se corran un poco los horarios. También para limitar estas aglomeraciones que llevan a mayor contagio, se está propendiendo por mayores medios de transporte, a transportes alternativos, como por ejemplo el uso de la bicicleta, obviamente manteniendo el distanciamiento entre los ciclistas. Se habilitaron más zonas para los ciclistas que responden a programas que teníamos en otros días de la ciudad y que vemos que además se están imitando en otras ciudades a nivel internacional. Entonces creo que, y esto lo ha hecho también la ciudad de Medellín en lo que es su metro, entonces también estos son de esas experiencias en las que tenemos que aprender solamente nosotros desde la región, porque en los países de alto ingreso el transporte público ni siquiera está tanto en las recomendaciones porque no hace parte de las principales estrategias dado la disponibilidad de automóvil que tienen esas poblaciones. Entonces ahí nuevamente son estrategias que tenemos que pensarnos también para la movilidad de nuestra población y que hacen parte también de las estrategias que van a ser parte del momento en que comencemos a relajar un poco las restricciones de lo que es esta cuarentena que tenemos actualmente. Y por último, la otra estrategia que está haciendo de movilidad de la ciudad de Bogotá es, pues todos los niños no están en el colegio, los niños están en sus hogares, entonces en este momento a través de un decreto se está tratando de habilitar estas rutas escolares que se tenían para los niños, para que las podamos tener para los trabajadores de salud en el momento del pico, de forma tal que también demos un poco más de bienestar a estas personas que están a mayor riesgo de contagio. Entonces, esas son algunas de las estrategias de Colombia, pero también las he visto en otros países de América Latina. Perfecto, Olga. Muchas gracias. Les recordamos que estamos en el Facebook Live de la Universidad de Costa Rica, en el Foro de Distanciamientos Sociales Desiguales en las ciudades latinoamericanas ante la crisis del COVID. Ya hemos recibido algunas preguntas en el Facebook Live, en el chat, pero igualmente pueden dejarnos otras para responder en unos instantes. Tal vez, Fernanda, siguiendo con el tema que me parece muy interesante, de la gente que vive con el día a día, ¿verdad? En la región centroamericana, pues no es la excepción, tiene sus particularidades, pero a nivel, por ejemplo, nutricional, digamos, todo esto que nos mencionaba, digamos, de cuáles consecuencias puede tener sobre el modo alimenticio y cómo a veces se privilegian un tipo de alimentación sobre otro, cómo viven las personas, pensemos en las personas más vulnerables también, que son las personas adultas mayores en la región, esta circunstancia, ¿no? El tema nutricional, el tema de, sobre todo estas personas adultas mayores que no tienen pensión, que viven en barrios en precario o en tugurio, que tienen problemas de hacinamiento, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles consecuencias, digamos, podría tener sobre estas personas, ¿verdad? Y qué acciones podrían tomar los gobiernos también para beneficiar más y para proteger más a estas personas. Sí, gracias, Gustavo. Sí, es realmente en la región centroamericana tenemos algunos datos que nos dicen que la situación alimentaria, nutricional, tenemos dos caras. Primero, aún en muchos países tenemos fuertes problemas, grandes problemas de desnutrición, especialmente en la niñez, menores de 5 años, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá tiene algo también, pero también tenemos la otra cara de la moneda, que es el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas, especialmente en los adultos, y esto se incrementa a medida que la edad se incrementa. Entonces, hablamos de que a las personas de 60, 70 años, una gran proporción de ellas tienen diabetes, viven con enfermedades cardiovasculares, viven con hipertensión, muchas de ellas sin acceso a tratamientos, muchas de ellas sin acceso a medicinas, medicamentos, acceso a servicios de salud, con excepción de algunos países, por ejemplo, como Costa Rica. Entonces, definitivamente esto hace que la vulnerabilidad se incremente muchísimo.
porque, como sabemos, la mortalidad y las complicaciones de tener COVID-19 y que se te complique, esto es mucho mayor si hay una enfermedad persistente y mayor si la persona tiene más edad. Entonces, esto incrementa definitivamente el riesgo de mortalidad. ¿Qué podemos esperar en nuestra población? Por el momento no tenemos datos, solamente tenemos datos de lo que ha ocurrido en China. La mortalidad ya, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas persistentes era de entre el 5% al 10%. O sea, definitivamente estamos hablando de que si, por ejemplo, en Centroamérica hay más del 50% de personas que tienen obesidad, podríamos esperar que si 30% de la población vive con una enfermedad crónica, pues el 10%, hasta el 10% de ese 30% puede llegar a morir por COVID-19 si digamos, esta enfermedad se sale de control en los países, como lo hemos visto en Europa y en Estados Unidos. Así que definitivamente los gobiernos acá tienen un reto muy grande, no solo en atender al COVID-19, sino también a ponerle atención de manera muy seria a los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles que existen en la población adulta mayor. Porque si no encontramos una vacuna pronto, la única manera de reducir la mortalidad será que las personas se enfermen menos por una enfermedad crónica y se mantengan más saludables. Okay, perfecto, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas acá. Tal vez invitar a las personas que nos están viendo a realizar más preguntas y pues también saber que esta transmisión pues quedará en el Facebook Live de la Universidad de Costa Rica, por si pueden verla también posteriormente. Nos dice aquí Bonilla Miró, buenas tardes, gracias por el espacio. ¿Qué opinan sobre la restricción a nuestros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la recreación, circulación, entre otros, por validar el discurso del derecho a la salud, cuando bien sabemos que no hay jerarquía en la garantía de derechos? ¿Cómo pueden los estados crear un equilibrio para garantizar todos nuestros derechos en esta emergencia? Tal vez la doctora Ana que nos ayude con esta pregunta y bueno, también Olga. Primero, una pregunta fácil. Una pregunta fácil. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que esto es un tema que, digamos, que siempre están buscando el balance, ¿no? No solo en la salud pública, sino en la sociedad, el balance entre el derecho de cada uno a hacer lo que quiere hacer y acceder a lo que quiera acceder y la importancia de que la responsabilidad, digamos, social de proteger la salud de todos, ¿no? Entonces aquí es cuestión de encontrar un balance entre esas dos posiciones que sea, digamos, beneficioso para la sociedad en su conjunto. Idealmente, los que están tomando decisiones sobre estas cosas son gobiernos democráticos que, por lo tanto, tienen el interés, digamos, de la sociedad en su conjunto en mente y que implementan este tipo de restricciones en situaciones como esta de manera que, digamos, lo necesario para proteger a todos y no más, ¿no? Pero es un tema muy, muy complejo. Lo vivimos en otros aspectos de la salud pública, por ejemplo, el tema del acceso a las armas de fuego, por ejemplo, ¿no? Hay países, incluyendo en el que vivo actualmente, lamentablemente, en el que hay gente que piensa que tiene el derecho a tener en su casa una ametralladora y que por lo tanto no se le puede restringir ese derecho porque es su derecho, digamos, constitucional, que si uno lo piensa, bueno, ¿hasta dónde llega el derecho del individuo, no? Lo que creo que también hace más complejo el tema en este caso es que digamos, las políticas de distanciamiento social que se están implementando están afectando la capacidad de la gente de comer, de ganar un sueldo básico, entonces son restricciones muy importantes y por eso es muy importante
que si se implementan ese tipo de restricciones, que haya otro tipo de apoyos sociales que compensen a esos grupos sociales que, digamos, más desprotegidos, que van a sufrir más las consecuencias económicas del hecho de que no puedan trabajar. Y eso es crítico. Los países tienen que implementar ese tipo de apoyos que, juntamente con el distanciamiento social, hasta que se supere la situación. Ahora, por otro lado, yo creo que también es muy importante reconocer que es muy posible que haya gobiernos autoritarios que aprovechen estas restricciones, digamos, para limitar, digamos, la actividad política, para reprimir de alguna manera. Y eso es un tema que tenemos que tener también muy en cuenta digamos, en países de la región, ¿no? Que es un tema digamos, al que hay que estar muy atento. Todo este toque de queda, qué significa para las libertades individuales, está justificado, hasta cuándo está justificado, etcétera. O sea que es un tema, una pregunta muy buena que tenemos que seguir, digamos, vigilando este tema con mucha atención para evitar que haya consecuencias adversas para toda la sociedad de las medidas que se imponen en defensa, digamos, de la salud pública. Es un tema complejo y muy importante. ¿Continúa, Gustavo? Vamos a ir, muchas gracias, doctora. Ya, ahora con eso de la tecnología ahora nos empieza a fallar un poco. Vamos a ir ahorita a una pequeña pausa para que se emitan unos mensajes de la universidad y en 3 minutos vamos a regresar. Les recuerdo que hay espacio para hacer preguntas. Ahí tenemos otras preguntas que vamos a seguir respondiendo después de la pausa. Una gota de lluvia es como un diario en el que se escribe la memoria del agua. Nos permite obtener información desde su origen, ya sea en alguna masa oceánica o sobre alguna región continental, los procesos que ha experimentado en su recorrido hasta que nosotros finalmente la observamos en forma de precipitación. En este proyecto tenemos como objetivos principales poder diferenciar en la zona de Guanacaste con respecto específicamente a las condiciones de sequía, cuáles de estas condiciones son resultados de la variabilidad climática y cuáles pueden atribuirse propiamente a un cambio climático observado en la región. Se trabaja a diferentes niveles, uno es la parte de monitoreo, la otra es la parte de análisis de registros ya existentes, y con los datos observados, una vez que se ha hecho la reconstrucción histórica, se ha trabajado con 2 modelos climáticos para generar escenarios futuros sobre el clima de la región. Con esto se realizan proyecciones para el final del siglo, cuáles van a ser o cuáles podrían ser potencialmente las condiciones de temperatura y precipitación de la región chorotega. No podemos eliminar las sequías, claramente, la sequía es un problema asociado a un sistema natural, pero sí podemos disminuir las afectaciones que esas condiciones secas nos están causando. Por eso para nosotros es muy importante que la generación de esta información pueda llegar a los diferentes sectores de la población para empezar a educarnos un poco más en la manera en la que usamos el recurso hídrico. La ciencia siempre ha sido importante para mí. Obtuve mi título de bachiller en física en el 2006 y en el 2008 me trasladé a la Universidad de Vigo para iniciar mis estudios de doctorado en física aplicada. El trabajo de campo, en mi caso particular, me ha permitido poder conocer muchísimo más acerca del funcionamiento de las comunidades, poder entender los problemas que tienen las comunidades y sectores como el agrícola y pensar en diferentes formas en las cuales la información que se genera desde la academia puede contribuir al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Si nosotros queremos tener una sociedad más educada y más consciente de los problemas actuales y cómo solucionarlos, tenemos entonces el reto de poder llevar la ciencia a las comunidades y permitir que las comunidades participen de forma activa también en la generación del conocimiento científico.
Bueno, aquí continuamos en el foro Distanciamientos Sociales Desiguales, las ciudades latinoamericanas ante la crisis del COVID-19, foro organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica en colaboración con Salurbal, el proyecto Salurbal. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado ustedes en el chat del Facebook Live de la Universidad de Costa Rica. EDGCH nos pregunta: me gustaría saber qué papel está jugando el Big Data en las políticas de salud en las ciudades latinoamericanas para determinar dónde están las poblaciones más vulnerables ante el COVID-19. ¿Podrían mencionar políticas exitosas donde el uso de macrodatos haya o esté generando mapas que lleguen a los gobiernos, intervenir de manera estratégica y localizando recursos en las zonas que más lo necesiten a partir de la ciencia de datos? Saludos desde Londres, nos dicen. Tal vez, doctora Olga, si nos ayuda con la pregunta. Claro, Gustavo. No conozco, deben haber, porque hay muchas personas, muchos investigadores en la región trabajando con Big Data. Yo personalmente no conozco la utilización de Big Data en este momento para lo que es visibilizar, por ejemplo, las desigualdades o para optimización, por ejemplo, los modelos que se están haciendo para la utilización de servicios de salud. No los conozco, pero seguramente hay grupos que están trabajando esto en la región. Específicamente lo que sí hemos visto es más de este tipo de modelos metapoblacionales que se están tratando de realizar, que sean focalizados para la región. Lo ha hecho Chile, lo ha hecho Argentina, Colombia está también tratando de modelar esto para las ciudades de forma tal que, como sabemos que en este momento, creo que todos los, de pronto Ecuador es un caso diferente, pero la mayoría de nuestros países estamos en estadios todavía tempranos donde todavía no hemos saturado los servicios de salud, donde estamos en la fase de mitigación para dar un poco de tiempo para preparar a los sistemas de salud. Aquí hay un modelo que están haciendo mis colegas de ingeniería que básicamente a través de modelos de estos metapoblacionales basados en agentes o con algunas simulaciones complejas, es tratando de simular también ciertos escenarios que son necesarios para el país. Específicamente, la pregunta que creo que todos nos hacemos es ¿cuánto tiempo debemos estar en este aislamiento que en Colombia es mandatorio? Y lo que decía Ana, que tiene unas consecuencias económicas para la población más vulnerable, sobre todo, pero también a la clase media y a toda el país, que son devastadores. Entonces, parte de estos modelos que he visto es qué pasa si, por ejemplo, relajo un poco la restricción. Entonces, el último modelo, también con datos imperfectos, porque pues no tenemos mucho de la región, nos dice que Colombia va hasta una cuarentena obligatoria. Bueno, es lo que decimos es un aislamiento preventivo obligatorio, porque no es específicamente cuarentena, porque podemos salir para alguna que otra cosa, pero específicamente vamos hasta finales de abril. Si relajamos, por ejemplo, esta restricción y estamos un mes y se le da la posibilidad a ciertos sectores para salir, parecería que eso puede disminuir los casos. No necesariamente va a disminuir la cantidad de unidades de cuidado intensivo que necesitamos, pero van a disminuir los casos y podría reducir mortalidad, pero tendríamos que entrar otra vez al aislamiento en un mes subsecuente, o sea, por ahí en junio. Entonces, parte de estos datos, la pregunta que hacía la persona es, yo creo que es importante alimentar más estos modelos de acuerdo a lo que vemos en otros países, no solamente lo que pasó en China, sino lo que está pasando, por ejemplo, en España, lo que está pasando en Estados Unidos, para poder de alguna forma preparar un poco mejor el sistema de salud. Y sobre todo creo que hay que modelar las poblaciones que son más vulnerables, porque la desigualdad es tan grande y lo que se está visibilizando en desigualdad es tan grande que realmente sabemos que el impacto de todas las medidas es diferencial y es mucho más severo en las poblaciones que son más vulnerables. Perfecto, Olga. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que nos hace Anita Ortigosa. Nos dice, pregunta para la doctora Crocker. ¿Ha habido medidas de control de precios pensados en Centroamérica para evitar la inflación de precios en productos alimenticios y la necesidad básica? Es lo que nos pregunta.
Y la junto con otra pregunta que me parece pertinente también para lo que abordabas. Saludos. ¿Qué tan conveniente es partir ahora para la implementación de alimentos para el futuro? Con la implementación de huertos familiares desde el punto de vista de seguridad alimentaria y nutricional para disminuir su impacto. ¿Sería una opción viable para unas poblaciones más vulnerables? También esto pensando en lo que vos mencionabas de un posible desabastecimiento, ¿no? Sobre todo porque hay muchos productos que en la región se han dejado de producir, valga la redundancia, y se ha optado más por la importación, ¿verdad? Entonces, los impactos que pueda tener el aislamiento, digamos, ahorita también a nivel de países. Gracias. Dos preguntas muy interesantes en relación a los precios. Antes de comenzar, solo quiero rescatar algunas medidas en relación a la primera pregunta sobre cómo asegurar el derecho a todo, el derecho a la alimentación en estas épocas. Y quiero resaltar algunas de las medidas que hemos visto en algunos países de Centroamérica, algunas que hemos visto en Guatemala que me parecen muy, muy buenas, y es que, por ejemplo, aunque se hayan medidas de restricción, toda la producción, por ejemplo, de la industria agroalimentaria no ha parado por decreto presidencial. Toda aquella actividad no esencial se para, pero no aquella que sea para abastecer de alimentos a la población. Y también eso aunado a asistencia alimentaria a familias de extrema vulnerabilidad. Son familias con pobreza y pobreza extrema. Actualmente están siendo atendidas con alimentos de la canasta básica de alimentos entregadas por el mismo gobierno. Y otras medidas, digamos, para mitigar los efectos del COVID en la microeconomía especialmente. En relación a los precios, es muy, muy importante que los gobiernos empiecen a monitorear precios. Hasta el día de hoy no he escuchado de ningún tipo de política para subsidiar, por ejemplo, los productos o el precio de los productos de las canastas básicas de alimentos. Y ojo acá, que la canasta básica de alimentos para muchos países ha sido un instrumento económico, no ha sido una canasta básica con enfoque nutricional. Yo creo que es una oportunidad muy buena para los países para replantearse una canasta básica con alto valor nutricional y evaluar si una política de subsidio de precio es lo mejor. Yo creería que por allí se tendría que caminar. La oficina regional de FAO es algo que está recomendando a los países, de hecho, el monitorear los precios, monitorear las ventas de esos productos con mayor vulnerabilidad, aquellos que tienen alto valor biológico y que son muy demandados por la población, en el caso de Centroamérica el frijol, en el caso de Sudamérica el arroz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mercado internacional, Vietnam, el mayor productor de arroz y exportador de arroz, cerró completamente sus fronteras y operaciones. Si eso pasa en Vietnam, todo el mercado del arroz a nivel mundial cambia y el precio pudiera aumentar y eso pudiera causar una crisis, ¿no? en el acceso al arroz. Entonces, este tipo de medidas son las que los gobiernos no se pueden permitir cuando son cereales básicos de la alimentación, cuando son productos como frutas, verduras, carnes. Se tiene que asegurar las operaciones, el abastecimiento. Y en relación a los precios, repito, creo que es algo que sí se debe hacer, el subsidio a los alimentos de la canasta básica, especialmente post pandemia. Yo creo que es ahí donde la crisis va a pegar muchísimo más a las familias más vulnerables. No recuerdo el otro punto, si me lo puedes recordar, Gustavo. Sí, el otro punto, nos preguntaban, aquí no tengo el nombre de quien me preguntaba, pero decía si es el momento para pensar en todo el tema de implementación de huertos familiares, de seguridad alimenticia nacional, sobre todo de sectores más vulnerables, ¿no? A nivel, inclusive, podemos hablarlo tal vez de agricultura urbana, ¿no? O sea, ¿cuáles medidas pueden tomar, o si es importante, o si es un buen momento para que las personas tomen estas medidas, sobre todo las que no tienen esta seguridad alimenticia, y que inclusive antes no la tenían, ¿no? Sí, esto es bien importante. Así como Ana mencionaba que la pandemia ha venido a visibilizar todas las deficiencias del sistema de salud, así la pandemia también nos ha venido a visibilizar todas las deficiencias que hay en nuestro sistema alimentario, que no es perfecto y que por muchos años la ciencia ha tratado de decirles, hey, miren,
Tenemos que hacer más producción local, tenemos que fortalecer a los pequeños productores. Esto lo veníamos diciendo ya desde hace muchísimos años, precisamente por los problemas de seguridad alimentaria que hay en los países. Sí, definitivamente la producción local debe ser fortalecida, especialmente apoyar, fortalecer, incluso subsidiar a los pequeños productores para no depender de importaciones. Definitivamente los huertos urbanos pueden ser una muy buena estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias, y es una oportunidad. Para mí, como dice el dicho, ¿verdad? El que no está consciente de su historia está condenado a repetirla. Yo creo que es un muy buen momento para que los gobiernos se replanteen los sistemas alimentarios para que sean más saludables y especialmente más sostenibles y resilientes, por supuesto, ante una pandemia como esta. Perfecto, muchas gracias. La pregunta nos la hizo Jeffrey Révalos, ya ahí me aparece. Tal vez es importante mencionar, digamos, para el caso costarricense, ustedes han dicho que hay como excepciones, ¿no? Hay excepciones del caso costarricense por un sistema de salud universal, por una economía que, digamos, hasta hace 30 años, digamos, era prometedora a nivel regional, ¿verdad? Por una democracia, digamos, que establecida muy tempranamente en relación a los demás países de América Latina, pero si bien es cierto, hay que recalcar que en los últimos 30 años, 40 años, han habido políticas que han intentado golpear a los sistemas públicos de salud, de telecomunicaciones, alimenticios inclusive, que ahora están sobresaliendo. ¿Qué pasa? Que si estos sistemas eran muy fuertes y son todavía muy fuertes, por lo cual ha sido muy difícil todas estas estrategias privatizadoras, ¿no? Pero inclusive han habido políticas, y recuperando un poco lo que mencionaba Fernanda, hace 2 años, poco menos de 2 años, se hizo un plan, digamos, de tributos, un plan fiscal, que le puso un porcentaje de impuestos a la propia canasta básica, ¿no? O sea que realmente no se ha pensado en que este es un producto elemental, que hay personas que han tenido, digamos, que tienen dificultades para acceder, e incluso se le ha puesto una sobrecarga, ¿no? Entonces, lo que podemos observar acá también, y lo hemos comentado en otros foros que hemos tenido acá, es que tenemos un panorama previo de ganadores y perdedores, o ganadoras y perdedoras, ¿no? Donde hay unos sectores ganadores que inclusive en nuestros países actualmente les está costando dar un poco más, ¿verdad?, de lo que ya han podido acumular durante estos años y no apretar tanto a estos sectores que han sido vulnerabilizados, ¿verdad?, que es un poco la situación de las desigualdades crecientes que se dan en la región, y que creo que es ahorita un panorama donde nosotros tenemos como dos, o es al menos lo que yo pienso, ¿verdad?, como dos vertientes. O aprovechamos la coyuntura para ver qué era esta historia que teníamos, ¿verdad?, y ver si la podemos cambiar, ¿verdad?, ver si podemos hacer una sociedad más equitativa, más justa, o se va a engrosar este porcentaje de población desempleada, en extrema pobreza, con problemas de acceso a los sistemas de salud, a sistemas alimenticios, seguridad social, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que es muy interesante, digamos, cómo en lo que ustedes nos mencionaban, cómo podemos ver como estas disyuntivas, ¿verdad? Y cómo vislumbrar estos panoramas, ¿verdad? Entonces, ante esta digamos, duda que a mí me sugiere, ¿verdad? O duda radical, digamos, de estos dos panoramas, ¿qué podemos esperar en los próximos meses en la región en términos del distanciamiento social, ¿verdad? Y en términos de, yo sé que es muy difícil, ¿verdad?, pensar en panoramas futuros, como hemos conversado, pero ¿qué podemos esperar en la región, ¿verdad? Y cuáles son medidas que podemos como estados y como sociedad tomar para que esta crisis que ya venía no nos pegue tanto, ¿verdad? Para lograr tener una mayor reacción ante lo que está pasando y, por decirlo así, una capacidad de resiliencia, ¿no? No sé si tal vez a modo de cierre
responder, ¿verdad?, este panorama que que podemos ver en la región. Tal vez empezar con la doctora Ana, tal vez unos 4 o 5 minutos de cierre con respecto a este panorama. Sí, yo creo que la verdad que es muy difícil predecir, ¿no?, qué va a suceder en la región a medida que avanza la pandemia, qué va a suceder en los países más del sur a medida que se acerca la temporada, digamos, invernal. Yo creo que el contexto es uno en el que también hay limitada información sobre la epidemiología del virus. O sea, y eso tiene que ver con lo que decía Olga Lucía antes, la falta de pruebas que ha limitado nuestra capacidad de caracterizar realmente esta epidemia, ¿no? Digamos, ¿cuántos infectados hay realmente? La verdad es que no sabemos. Y hay estimaciones que sugieren que puede haber muchos más infectados de los que están reportados. Al mismo tiempo, ¿qué porcentaje de casos asintomáticos hay dentro de esos casos? ¿Cuál es la transmisibilidad real de la población asintomática pero infectada a la población que todavía no se ha infectado? Hay muchas preguntas a las que no tenemos respuesta. Entonces, por un lado, vamos a tener que manejarnos dentro de esa incertidumbre lo mejor posible. Y preparar los sistemas de salud y la infraestructura de salud pública. Nuestra capacidad para hacer vigilancia epidemiológica, como decía Olga Lucía, es muy importante porque yo creo que el futuro va a ser una combinación de distanciamiento social para algunos grupos con una vigilancia mucho más intensa, identificación de casos y aislamiento de contactos. Es la única salida a esto. Pero por otro lado, otra cosa que quería comentar también un poco a modo de cierre es que si bien esta pandemia está poniendo, como dijimos, en evidencia y visibilizando mucho más los problemas sociales que tenemos, que tienen nuestras ciudades, que tienen nuestros países, las deficiencias en los sistemas de salud, las deficiencias en el sistema de salud pública, las grandes desigualdades sociales que hay y cómo, digamos, se van a magnificar con esta crisis. También nos está permitiendo ver de alguna manera otras oportunidades. Por ejemplo, como consecuencia del distanciamiento social, ha disminuido muchísimo la contaminación ambiental. Y esto se ve en las ciudades de la región de la misma manera que se está viendo en ciudades de todo el mundo. Ha disminuido muchísimo el tráfico y seguramente han disminuido muchísimo la mortalidad en accidentes relacionada con el tráfico, que en la región de Latinoamérica es una causa de muerte fundamental y sobre todo en población más joven. Yo creo que la gente está viviendo las ciudades de una manera quizás distinta. Y yo creo que esa es y también Fernanda estaba diciendo también, es una oportunidad un poco de repensar nuestros sistemas alimentarios. Entonces yo creo que hay que intentar aprovechar esta oportunidad de repensar un poco nuestras ciudades. ¿Cómo podrían ser nuestras ciudades si cambiáramos la manera en que vivimos, de alguna manera? Entonces, eso puede dar, digamos, algo de optimismo a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Que nos muestre de alguna manera que hay otra manera de organizarnos, otra manera de vivir, que es más sana, más, digamos, más consciente de los impactos ambientales, más equitativa, con más protección para los grupos más vulnerables y más desprotegidos y económicamente en el sistema que tenemos desfavorecidos, digamos. Así que darle también la oportunidad que presenta esta crisis para la sociedad en general, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Ana. Olga, tal vez si nos das como un panorama futuro que puedas ver, bueno, tanto para tu país como para la región y un cierre, ¿no? Para esta transmisión. Claro que sí. Como decían al principio, realmente este es un momento que no creíamos ninguno que iba a vivir, pero dentro de estas crisis también hay algo que debemos ver para nuestra región, es que lo que está pasando con la epidemia en la región, tenemos que aprenderla desde la región. Entonces, desde Salud Urbal, que somos
muchos países de América Latina, es también una oportunidad para aprender de las buenas prácticas, para aprender de también los errores que están ocurriendo en los diferentes países, porque creo que también es una oportunidad única para prepararnos para la siguiente pandemia. Sabemos que esta no va a ser la última. Entonces, uno de los mensajes para la región es desde la academia que aprendamos desde nuestros diferentes países que tienen un contexto único, diferente a lo que vemos en otros países. Y muchas de las medidas que estoy viendo también, pues también para terminar con el lado positivo, porque todos sabemos lo negativo, hay muchas de las medidas que estamos viendo para tratar de disminuir esta trampa de pobreza que se están haciendo porque se visibiliza estas desigualdades. Yo espero que sean medidas que a través también de la sociedad civil, del sector público, del sector privado, las podamos mantener post pandemia, porque va a ser fundamental que sigamos con medidas para las poblaciones más pobres. Y por último, en lo que trabajo de transporte, yo creo que también es una gran oportunidad para mirar el transporte sostenible. Hay muchos que quieren volver a la normalidad, pero hay una normalidad en la congestión, de la accidentalidad vial a la que no queremos volver. Entonces, tratar de mirar cómo esto nos puede llevar a tener modelos de mejor sostenibilidad ambiental y disminuir la congestión de nuestras ciudades va a ser fundamental. Y reiterar la importancia de la vigilancia epidemiológica, que no solamente va a ser importante para enfermedades infecciosas, sino para esta carga de enfermedad, de nuestras enfermedades crónicas y la doble carga de malnutrición que vemos en la región. Perfecto, Olga. Muchas gracias. Fernanda, tal vez si nos das un panorama a nivel pues, regional, latinoamericano, pero también a nivel centroamericano, digamos, desde el conocimiento que tienen ustedes desde el instituto. Y claro, Gustavo, voy a compartir un par de slides que tenía, muy similar, por cierto, a lo que nos plantean Ana y Olga. Definitivamente para la región centroamericana no es muy diferente a la región sudamericana y a nivel mundial. Esta es una oportunidad y el reto es más para mí, como decíamos, una oportunidad para fortalecer nuestros sistemas de salud, nuestra cobertura universal, el acceso que las personas tienen a los servicios de salud y nuestros sistemas de vigilancia. Y quiero reiterar la importancia que tiene priorizar la producción local de alimentos saludables con alto valor nutritivo, especialmente fortalecer al pequeño productor, que hoy por hoy va a sufrir muchísimo las consecuencias de estos cierres de estos mercados. Y definitivamente también sabemos que hay una mayor vulnerabilidad en las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Cuando hablamos de los efectos, las complicaciones por COVID-19. Y a mí me parece también una oportunidad para empezar a platicar con los gobiernos y aumentar nuestra abogacía sobre las regulaciones que deben haber en los ambientes alimentarios para reducir la carga de enfermedades crónicas. Y no solamente van a haber una reducción en los gastos de salud por estas enfermedades, también va a haber menos mortalidad por COVID-19. Así que yo creo que estas son cosas importantes, a retos a mediano y largo plazo que van a tener nuestros gobiernos en los próximos años. Y quisiera mostrarles rápidamente esta fotografía que me parece muy interesante. Estas son algunas medidas que están tomando los gobiernos locales, municipalidades aquí en Guatemala. Me parece que el liderazgo de las municipalidades debe de visibilizarse mucho en estas épocas. Ellos han tratado de, como ustedes saben, como les mostré al inicio, nuestros mercados pues no son tan ordenados como en otros países. Hay mucha gente, la gente está muy cerca de otra, pero dadas las medidas de distanciamiento social, algunos alcaldes han reubicado los mercados en campos de fútbol, en campos que los destinaban para otras actividades, pues ahora han reubicado los mercados y han colocado ese distanciamiento social. También en este mercado en particular monitorean la cantidad de personas que pueden comprar en cada uno de los puestos, monitorean la cantidad de personas que pueden estar juntas al mismo tiempo, no más de 100, y han puesto este espacio, ¿no?, específico con cierto distanciamiento entre una venta y otra, y me parece importantísimo, y yo creo que es una oportunidad también, pero luego, después de la pandemia,
lo interesante sería, ¿será que estos mercados van a regresar a como estaban antes o van a mejorar? Esa es una gran pregunta que yo creo que es importante que lo monitoricemos y que aboguemos, ¿no? Porque las cosas no vuelvan a ser iguales cuando esto termine. Yo creo que tenemos que salir mejores y más fuertes después de esta pandemia. Gracias. Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Yo creo que bueno, es definitivo que la vida después de que salgamos del confinamiento va a ser distinta, ¿no? Va a ser muy diferente, pero a partir de sus reflexiones finales a mí me deja algunas impresiones, ¿no? De cosas que tenemos que repensar como poblaciones, ¿verdad? En diferentes países donde nos toca estar, pero también desde la academia, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto? Y cosas que desde antes también ya se venían advirtiendo, ¿no? Pero que ahorita tienen como más presencia también en algunos espacios públicos, ¿verdad? Porque a veces no salen de la academia. Todo el tema del medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que tiene el ser humano sobre el medio ambiente y cómo inclusive podemos ver, ahí aparecen unos videos lindísimos, ¿verdad? De los pumas andando en las calles, de los manatíes en lugares donde nunca han estado, o donde no están desde hace décadas, ¿verdad? Todo el tema del transporte, ¿verdad? Que es algo que, bueno, yo también trabajo todo el tema de la movilidad urbana sustentable, ¿verdad? Como hemos visto que ahora el medio de transporte utilizado y permitido por las autoridades, al menos acá en Costa Rica, es la bicicleta, ¿no? O sea, es la que no tiene regulación, ¿verdad? El caminar, vemos las calles vacías, decimos, bueno, ¿para qué invertimos tanto en infraestructura, ¿verdad? Para el automóvil, cuando podemos invertir mejor en educación o en salud, ¿verdad? Todo ese tipo de reflexiones también nos quedan. El tema de una alimentación más saludable, ¿verdad? Y la pregunta entonces sería, bueno, vamos a, como sociedad, a querer cambiar a un modelo distinto post pandemia, o solamente va a ser durante cada vez que estemos, cada año o cada 2 años, porque cada vez van a ser más rápidas las pandemias, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes que como académicos y académicas las reflexionemos y también las llevemos a la opinión pública. Y bueno, son cosas que ya la gente en su propia cotidianidad las está viviendo en carne propia, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos espacios que abrimos son fundamentales, sobre todo para hacernos esas preguntas que bueno, ya en unos meses podremos profundizar un poco más, ¿verdad? A ver el panorama regional, esperando que la situación, insisto, tenga el menor impacto posible, sobre todo por estos grupos, ¿verdad? Que como lo mencionábamos en el foro, tienen estos distanciamientos sociales desiguales, ¿no? O inclusive no pueden tener distanciamientos porque sus condiciones propias no se los permiten, ¿verdad? Entonces, bueno, yo para cerrar quiero reiterar el agradecimiento, ¿verdad?, al proyecto de salud urbana de América Latina, Salurbal, y a la red de salud urbana de América Latina y el Caribe, que coordina la Universidad de Dexter. Agradecer a nuestras invitadas, a la doctora Ana, a la doctora Fernanda, a la doctora Olga, por sus tan valiosas aportaciones. También pues agradecer a todo el personal del Instituto de Investigaciones Sociales que hace posible esta transmisión, a Claire Zelinsky, coordinadora del proyecto Salud Urbana, que también nos colaboró mucho, y a la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica por hacer la transmisión posible, y también a Andrea Bolinaga por hacer la difusión en las redes de Salud Urbana. Sin más, entonces el video va a quedar disponible en Facebook Live. También vamos a subirlo al YouTube de la Universidad de Costa Rica para que lo puedan consultar, y de antemano comprometo a las invitadas para ver si en unos meses podemos hacer un nuevo foro. Entonces, hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vos, Gustavo, por organizar. Muchas gracias, Gustavo. Gracias UCR y gracias, Gustavo. Gracias a todos y todas las que nos vieron en el Facebook Live de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes.